Tomen su lugar, hermanos, y vamos a tener una palabra de oración allí, sentados. Inclinen su rostro, hermanos, cierren sus ojos. Señor Dios, cuántas gracias te damos, Padre, porque tenemos el grande privilegio, Señor, de estar aquí en tu casa de oración en primer lugar, y porque tenemos la dicha de tenerte a ti, un Cristo resucitado y preocupándose por cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios. Te pido, Señor, en esta mañana que prepares nuestros corazones y nuestras mentes para que podamos escudriñar tu palabra con sabiduría, con entendimiento y creyendo, sobre todo creyendo. Señor, que esto sea siempre en nuestras vidas y que cada vez que nosotros busquemos, Señor, tu rostro, que cada vez que proclamemos tu nombre, creamos plenamente que tú nos oyes, que tú nos escuchas y que tú nos respondes. Señor, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues estamos a unos días, a una semana, vamos a decir, de que celebramos el acontecimiento, yo creo que más importante en la vida de los cristianos, que es la muerte y resurrección de Cristo. Como ya lo leíamos en alguna parte de la Escritura, que decía que si Cristo no resucitó, entonces pues es vana nuestra fe, o sería vana nuestra fe. Pero ahí mismo dice que Cristo resucitó y venció la muerte, y junto con esa victoria, ¿verdad?, también es nuestra victoria, hermanos. Mas, sin embargo, a pesar de todo eso, hermanos, a pesar de tener en mente, ¿verdad?, la crucifixión y la resurrección plenamente como ya la conocemos, sin embargo, hay incredulidad todavía en mucha gente. Y déjenme decirles, hermanos, que hoy vamos a ver eso que se llama incredulidad. Es decir, la gente que no cree, la gente que se niega todavía a creer. Y hermanos, en el mundo secular, nosotros podemos entender, nosotros podemos, sabemos más bien, ¿verdad?, en los grupos sociales en los que nosotros convivimos, ¿verdad?, para cualquier otra cosa, siempre que decimos algo, siempre hay alguien que dice, no, pues no estoy de acuerdo porque no creo, porque yo no creo en eso, no creo en esto otro, no creo en más allá, no hablando de la palabra de Dios, no hablando de religión, hermanos, hablando de otros temas, ¿verdad? Igual hay mucha gente que no cree, mucha gente incrédula. Y la verdad, hermanos, que la incredulidad la podemos manejar como si fuera un espíritu de incredulidad que está dentro de nosotros, ¿verdad? Y desgraciadamente ese espíritu en este tiempo, hermanos, se está moviendo, pero se está moviendo en los creyentes. Fíjense bien, no se mueve en la gente que está allá afuera, no se mueve en los homicidas, en los narcotraficantes, o sea, la gente que está completamente fuera del camino de Dios. No se mueve ahí la incredulidad, sino se mueve dentro de las iglesias, se mueve en medio de los creyentes.
Desgraciadamente es así, hermanos. Y definitivamente es difícil entender esto, pero si yo les digo, hermanos, que la definición de incredulidad dice que viene del griego apistía, que significa falta de fe, dudar, desobediencia, rebeldía o rebelión, contumacia, que es una tenacidad y dureza en mantener un error, y falta de confianza. O sea, todo eso abarca la incredulidad, hermanos, ¿verdad? Falta de fe, dudar, desobediencia, ser rebeldes, ser contumaces, hermanos, y no tener la confianza debida. Cuando nosotros venimos a la iglesia, hermanos, cuando llegamos a la casa de Dios, nuestra intención, yo creo que debe de ser obviamente buscar a Dios, ¿verdad? Pero venimos con la idea, vamos a decirlo ahorita así, con la idea firme de que Dios está aquí, en su casa. Creemos que está aquí, ¿verdad? Pero también, hermanos, hay gentes que pueden llegar hasta aquí, hasta la iglesia, y que todavía no creen que el Señor pueda escucharles, que el Señor pueda responderles, o por lo menos, si no lo manifiestan así, hermanos, sus acciones, sus actitudes así lo dicen, ¿verdad? Que no están creyendo a Dios, que no están creyéndole a Dios, hermanos. Y les decía, dentro de la definición de incredulidad, tenemos también la definición de incrédulo, que pues es más o menos la misma situación. Significa, un incrédulo es, por decir, un no creyente, ¿verdad? Un infiel, o ser una persona negativa. Así también lo está manifestando, que un incrédulo es como si fuera una persona negativa. Les digo, si nosotros hablamos y si nosotros decimos que Dios está aquí, es porque lo creemos todos. Amén, hermanos. Pero a lo mejor hay alguno que no, que a lo mejor necesita, como Tomás, más pruebas para entender. Y yo les comentaba de una anécdota de que había un grupo de hermanos que estaban en una campaña de evangelismo hacia el aire libre, y resulta que el pastor, pues como vio que había poca respuesta en cuanto a esa campaña, les dijo, y además como que el tiempo ya no les iba a ser favorable porque se veían nubes ya, como que ya para que cayera lluvia, el pastor convocó a los hermanos, a los líderes, vamos a decir, y les dijo, vengan hermanos, vamos a hacer un círculo de oración y vamos a pedir al Señor que bueno, pues que nos retenga un poquito la lluvia para que podamos terminar con nuestra campaña. Y les dijo, tomémonos de las manos y empecemos a orar. Y comenzaron a orar. Pero por ahí de pronto el pastor vio de reojo que una hermana no se estaba tomando de las manos, ¿no? Le llamó la atención. Y estaba orando fervientemente la hermana. Pero resulta que al pastor pues le dio curiosidad y fue hasta el lugar donde estaba la hermana. Pues resulta que la hermana estaba orando fervientemente y no estaba tomada de las manos porque traía atrás un paraguas. Hermanos, estaba orando, pero seguramente que no le creía a Dios, porque dice, bueno, estamos orando para que Dios retenga la lluvia, pero por si acaso no nos responde, pues saco el paraguas. Entonces, les digo, hay gente que puede estar dentro de la iglesia y todavía no tener la suficiente fe o no creer todavía. Y yo quiero decirles, hermanos, que la Escritura dice,
Si gustan buscarlo en la carta a los Hebreos, capítulo 11 y versículo 6, a lo mejor algunos ya se lo saben de memoria. Hebreos 11:6. Búsquenlo para que lo puedan, yo lo tengo aquí anotado para que ustedes me sigan con la vista, pero para que vean cómo dice la palabra de Dios. Primeramente dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es la fe, hermanos? Vamos a dejar ahí en este pedacito por ahorita. ¿Qué es la fe? Así, una definición sencillita de la fe. ¿Qué es la fe? Creer, exactamente, creer, ¿verdad? Tener certeza de lo que no se ve, dice también. Y entonces dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Hay alguien, hermanos, que venga aquí que no tenga fe? Afortunadamente todos tenemos fe, ¿verdad, hermanos? Si no, no estuviéramos aquí tan temprano, no nos hubiéramos levantado temprano a pesar del horario, ¿verdad? Pero dice la Escritura claramente: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego, si seguimos, dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que ¿qué? Que le hay, crea que existe, crea que es poderoso, crea que puede respondernos en toda circunstancia, hermanos. A veces decimos: es que ya oré muchas veces y yo siento que Dios no me responde. ¿Será eso? ¿O será que no estamos creyendo lo suficiente, verdad? Sí, o como dice la Escritura, pedimos mal, porque a lo mejor pedimos para nuestros deleites nada más, ¿verdad? Pero el Señor ahí está, presto y dispuesto a respondernos, solamente que Él tiene su tiempo para darnos la respuesta. Pero a nosotros nos corresponde, hermanos, ¿verdad? Dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Nosotros lo único que tenemos que hacer es creer que Dios existe, creer que Dios está en medio de nosotros, creer que Dios puede darnos y suplir todas y cada una de nuestras necesidades. Y todavía termina diciendo este versículo: y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Fíjense, todavía, o sea, no se termina nada más con la cuestión de tener fe y de creer que Dios existe, creer que Dios está aquí, sino que si creemos y si somos fieles a nuestro Dios, entonces tenemos un premio. Eso es lo que quiere decir aquí, que es galardonador de los que le busquen, ¿verdad? Ahora, hermanos, no le busquemos solamente por el premio, sino más bien, por eso Él dice en su palabra: sé fiel, ¿hasta cuándo? Sé fiel hasta la muerte. No dice sé fiel 3 años y ya te ganaste la vida eterna. No dice sé fiel 10 años y ya te ganaste la vida eterna. No. Dice: sé fiel hasta la muerte y tendrás la corona de la vida, ¿verdad? Hay otra parte, hermanos, de la Escritura que se encuentra en el Evangelio de Marcos. Evangelio según San Marcos. Si quieren buscarlo, por favor, hermanos, busquemos el Evangelio de Marcos y vayamos al capítulo 9. El Evangelio según San Marcos, capítulo 9, y leemos a partir del versículo 14 al 29. Es una historia, hermanos, en donde Jesús sana a un muchacho que está endemoniado. Pero es curiosa la historia, porque vamos a darle lectura, si lo tienen, ¿verdad? Marcos 9, del 14 al 29. Lo leemos rápidamente. Dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos
y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaban. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje aquí a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él le dijo: oh generación incrédula, es lo primero que dice el Señor. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Fíjense bien, hermanos. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad, dice. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando, sacudiéndole con violencia, y él, dice, se quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con ¿qué? Con oración y ayuno. Pero hermanos, ¿se dan cuenta? Lo primero que sale de la boca del Señor, ¿verdad?, es: oh generación incrédula. ¿Sí? Yo creo que el Señor dice: pues ya les mostré bastante, ya les di señales como las pedían, para que en este momento, a estas alturas, ya pudieran hacer las cosas, ya pudieran creer. Pero no, por eso yo creo que esto se oye así como una voz, como un sentimiento de molestia, ¿verdad?, del Señor. Por eso dice: oh generación incrédula. Y todavía antes de sacar el demonio de este muchacho, le pregunta al padre que si él cree. Si puedes creer, le dice: al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Y en ese momento, ¿verdad?, el padre respondió: creo, ayuda a mi incredulidad. Hermanos, así nos pasa a nosotros. A veces tenemos ya un buen camino que hemos recorrido, ¿verdad?, dentro de la iglesia, y aún a veces, por eso les decía al principio, aún a veces sentimos ese espíritu de incredulidad en nuestras vidas. Aún el mismo Señor Jesús, hermanos, en su mismo lugar de nacimiento, con su gente, ¿verdad?, halló mucha incredulidad. Quiero que busquen ahora en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, Mateo 13. Y leemos del versículo 53 al 58. Dice el título de la lectura: Jesús en Nazaret, en su tierra, en donde estaba su familia. Y se aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, dice,
les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene sabiduría en estos milagros? Fíjense bien, en lugar de dar honra y gloria a Dios, decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría, estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaron de él, dice. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí, dice, muchos milagros. ¿A causa de qué? De la incredulidad de su propia familia, sus hermanos, sus hermanas. En lugar de agradecer a Dios, ¿verdad?, por tener, vamos a decirlo así, un hermano así. No, todavía ellos no creían. ¿Cómo es posible? ¿Qué no es el hijo del carpintero? ¿Cómo es que sabe tanto? Pero no podía él hacer, como lo dijo acá, no hizo, ¿verdad?, ningún milagro a causa de la incredulidad de ellos. Así que la incredulidad, hermanos, es grave. Y la incredulidad está, les decía yo al principio, en todos lados. Ahora, ya vimos la incredulidad de mucha gente, pero ahora fíjense bien, hermanos. Analicemos a los discípulos de Jesús. Los discípulos que habían estado con el Señor por 3 años y medio, y ya el Señor había muerto y había resucitado, y todavía algunos no creían en Él, ¿verdad? Era increíble, vamos a decirlo así, que ellos, siendo los discípulos de Jesús, todavía mostraran incredulidad cuando ellos estuvieron con Él, junto con Él, vieron todos sus milagros. ¿Cómo se puede decir? Estando allí presentes. ¿Qué hubiéramos dado cualquiera de nosotros, verdad, por estar allí con el Señor, ahí a un ladito? Aunque tenemos la esperanza de que en el futuro sí veremos cara a cara a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Era asombroso pensar que a pesar de todo lo que habían visto sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, echar fuera demonios, y todavía ellos mismos tampoco creían en el Señor. Y de aquí entonces nos vamos a la lectura que hicimos antes de comenzar la exposición de la palabra, que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 20. Nada más vamos a ver desde donde está el título que dice incredulidad de Tomás, que es a partir del versículo 24. Evangelio según San Juan 20, versículo 24. Dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, y le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Yo creo que les haber dicho ellos con todo el gozo, con toda la alegría: ni sabes lo que ha pasado, hemos visto al Señor resucitado. O sea, no sé, con todo el entusiasmo, con toda la alegría, ¿verdad? Pero Tomás, no, hombre, le dice: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, si no hiciera esas cosas, no creeré. ¿Cómo es posible, hermanos? ¿Cómo es posible? Es verdaderamente, hermanos, sorprendente esta situación, porque, le digo, ellos son los que estuvieron con el Señor. Y ya les había pasado también en este caso, por ejemplo, a Pedro, ¿verdad? Que las mujeres le dijeron: el Señor no está en su tumba. Y
pues no había todavía ese espíritu de fe, de creer. El Señor les había dicho que Él iba a resucitar más. Sin embargo, aquí tenemos otro ejemplo con Tomás, ¿verdad? Y por eso el Señor se empeñó, ¿verdad? Cuando volvió a regresar una semana después, ¿verdad? Llegando otra vez el Señor con sus discípulos reunidos, les dice directamente a Tomás: a ver, Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y después Jesús dice unas palabras, pues podemos decir hermosas, aunque no debiéramos nosotros decirlo, porque yo creo que nos incluye a nosotros. Pero el Señor le dice a Tomás: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ese es el meollo del asunto, hermanos. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es pues la fe, la certeza de ¿qué? De lo que no se ve. ¿Sí? Porque tener fe en algo que estamos viendo, tener fe en alguien que lo estamos mirando y que está haciendo las cosas, pues sí creemos, pero porque lo estamos mirando. Pero dice el Señor Jesús: bienaventurados los que no viendo, los que no me vieron, los que no anduvieron conmigo, los que no estuvieron aquí cerca de mí, pero están creyendo en mí. Son bienaventurados, son dichosos, ¿verdad? Y quiero, hermanos, para terminar, que busquen una lectura más, hermanos. En el Evangelio según San Marcos, vamos a buscar Marcos y vamos a leer en el capítulo 16. El capítulo 16, y vemos desde el versículo 14 hasta el versículo 20. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, del versículo 14 al versículo 20. Yo hago la lectura, ustedes síganme, quiero que la tengan ahí para que ustedes corroboren lo que yo les digo. Y finalmente se apareció, a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y lo primero que les dijo y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitar. Y él les dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso es palabra para cada uno de nosotros, hermanos. Primero dice: bienaventurados los que no viendo y que están creyendo y que tienen fe, y que esa fe se siga acrecentando, ¿verdad? Entonces, pero no solamente eso, nos manda a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Y estas señales, dice, seguirán a quienes, a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Todo el poder, toda la plenitud del Señor en nuestras vidas, solamente Él pide que creamos, hermanos. Solamente Él pide que tengamos fe. Y además, la Escritura dice: sin fe es imposible agradar a Dios.
Hermanos, escojamos. ¿Qué queremos? ¿Ser incrédulos o ser creyentes? Y tener todas estas bendiciones, hermanos. Podemos echar fuera demonios, poner las manos sobre los enfermos y los enfermos van a sanar. Eso es poder de Dios, hermanos, para nuestras vidas. Amén. Nuevamente oremos. Cierren tus ojos. Padre Dios, qué maravillosa es tu palabra cuando podemos creer, cuando tenemos fe plena, Señor, en ti, en lo que tú puedes hacer por cada uno de nosotros, en lo que tú has hecho, en lo que haces y en lo que puedes hacer en cada uno de nosotros, Padre. Gracias. Gracias por darnos este privilegio, Señor. Perdona si en algún momento dado ha habido espíritu de incredulidad en nuestras vidas. Perdónanos, Señor. Pero, Padre, cada vez que analizamos tu palabra, cada vez que nos comunicamos contigo en oración, tenemos más certeza de que tú estás en medio de nosotros, obrando poderosamente tu Santo Espíritu sobre nuestras vidas, dándonos el poder necesario de echar fuera demonios, de sanar enfermos, de ir y predicar a toda criatura tu evangelio. Padre, que así lo hagamos, que así, si lo hemos hecho, que así lo sigamos haciendo, y aún con mayor fuerza, Padre. Danos, Señor, esa certeza y esa fe suficiente para poderlo hacer, Señor. Gracias por tu palabra sembrada en nuestros corazones. Que se multiplique, que se fructifique, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, resucitado y Salvador nuestro. Amén. Que Dios los bendiga.